Buenas noches, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados rectores, estimados pastores de las diferentes organizaciones cristianas evangélicas a nivel de América Latina, especialmente en Venezuela, estimados empresarios independientes, estimados profesionales afines a la gerencia y planificación. Les habla una vez más el doctor Pastor Rasmel de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el honor de grabar para usted el video 408 relacionado con los escenarios, una forma de pensar en el futuro. Repito, los escenarios, una forma de pensar en el futuro. Los escenarios están relacionados con el futuro de cualquier organización. Son los escenarios que se plantean a largo plazo para ver cómo va a ser, valga la redundancia, el futuro de la organización. Es pensar en aquellos cambios que hay que ir dando para que la organización tenga éxito, para que la organización pueda lograr sus objetivos y metas, para que la organización se adapte a los cambios constantes que está sometido de acuerdo a las exigencias del entorno y de acuerdo a las mismas competencias. Los escenarios son importantes. Uno se puede pensar los escenarios relacionados con el ser humano. Hay por ejemplo, hay tres tipos de escenarios en el ser humano. Cuando plantea el escenario que analiza el pasado, prácticamente trae como consecuencia, está relacionado con la depresión del ser humano. Cuando el ser humano piensa en el futuro, se convierte en ansiedad, porque no tiene la herramienta de cómo va a llegar o cuál es el futuro que le avecina. Y cuando el ser humano piensa en escenarios presentes, indudablemente que no tiene tiempo de pensar en el futuro, simplemente se queda allí corto, no tiene visión, es de corto pensamiento, de interpretar inclusive cómo va a ser su crecimiento profesional, o su crecimiento como empresario, o su crecimiento de cualquier índole como ser humano. Entonces, esos tres escenarios también se ven perfectamente en las organizaciones. Las organizaciones tienen que salir del pasado, de la forma como de todos esos procedimientos, por ejemplo, administrativos, de toda esa tecnología que vinieron aplicando, ya no hay que pensar, tiene que adaptarse a los nuevos cambios de acuerdo a las exigencias del entorno. Tiene que presentarse en el presente de cómo puede la organización lograr ciertos objetivos y metas y lograr que todo el personal se pueda involucrar. Necesariamente para que el estudio de escenario que va a permitir que la alta gerencia pueda ver o pueda analizar o pueda pensar cuál es el futuro de la organización, qué le espera a la organización. Indudablemente que las organizaciones no están acostumbradas a analizar en el presente todas esas incertidumbres que muchas veces ocasionan el poco crecimiento de la organización, no le dan importancia, pero son cosas que los gerentes, estrategas tienen que analizar, porque eso permite de que pueda buscar estrategias, nuevas herramientas que pueda aplicar para que cómo puede visualizar la organización dentro de 20, 30 años. Por eso es que los escenarios es un proceso cognitivo que nos permite establecer sobre qué es lo que pasará en el futuro de la organización. Es un proceso de conocimiento,
Es un proceso de desarrollar destrezas, habilidades para entender la conducta o el comportamiento de proceder del talento humano que tiene responsabilidad entre organización. Los seres humanos piensan siempre de no adaptarse a esos procesos de cambio que siempre van a estar en las organizaciones y están inclusive en la misma persona. La persona tiene que cambiar, si nos ponemos a analizar. Tiene que pensar de cómo se adapta a la mecánica del mismo medio ambiente, cómo tiene que cambiar, cómo tiene que actuar como profesional, cómo tiene que actuar en ese nuevo medio para no caer en un proceso de incertidumbre como ser humano, que se va a convertir en una persona que no va a dar rendimiento ni para él mismo ni para la organización. Por eso es que es importante disponer de una serie de herramientas que permitan analizar la conducta y el comportamiento de la organización de entre 20 y 30 años. Hay que pensar en el futuro, hay que dibujarse el futuro. ¿Qué pasará si, por ejemplo, cualquier organización no recibe la materia prima para procesar los productos que tienen una alta demanda? Tiene que pensar en alternativas, tiene que presentar no solamente en una materia prima A, tiene que tener varios escenarios que permitan para que la organización no se pueda paralizar. Las organizaciones tienen que pensar en esos cambios tecnológicos que siempre se van a estar implementando en otras organizaciones, y que las organizaciones tienen que ir acorde a las exigencias de ese mismo, de las exigencias de esa misma sociedad. ¿Cómo piensa entonces que el futuro de la organización está en manos de entender perfectamente la actuación, en este caso de los gerentes, en que ellos puedan desarrollar ese pensamiento estratégico, en que ellos puedan desarrollar ese mapa mental futurista? Porque los gerentes tienen que plantearse ese mapa mental de cómo ven el futuro de la organización. Ese mapa mental de que tiene que estar relacionado con el talento humano, con la innovación, con el producto, con el cliente, con la competencia, porque las organizaciones son complejas en la forma de actuar, pero las organizaciones hay que entender que tienen que estar alerta, los gerentes en este caso, de pensar que no se puede descuidar en ningún momento para tomar decisiones que favorezcan al mejoramiento de lo que está produciendo. Porque toda organización compite. El día que una organización, su producto no tenga demanda, por descuido, por no proyectar, por no descuidar la imagen de la organización, lamentablemente es una organización que no tiene futuro, es una organización que ha perdido el norte y lamentablemente va a desaparecer. Organizaciones, como siempre lo he dicho, como en el caso de la que se mantienen, en el caso de algunos productos alimenticios que tienen 40, 60 años y se mantienen en el mercado, porque siempre han cuidado de mejorar, de perfeccionar lo que quiere la sociedad, porque la sociedad es exigente, el cliente es exigente. Por eso es que hay que conocer perfectamente cómo está funcionando nuestra organización, qué se espera de ella. Pues hay que anticiparse a los cambios que se puedan presentar en un momento determinado. Hay que ver cuál sería el escenario positivista, cuál sería el escenario más que sea optimista, el escenario que sea uno de los escenarios que la organización pueda manejar, transformar poco a poco, mirándose el futuro. Porque como les dije al principio,
Así como todo ser humano se maneja entre escenarios que lo llevan al fracaso, como es pensar un escenario, pensar en el pasado, eso trae como consecuencia que el ser humano cae en depresión. Las organizaciones viviendo en el pasado son organizaciones que no van a crecer. Caen en depresión también en el sentido de que no son productivas, porque están anclados a un sistema que ya no es útil, ya no favorece a la exigencia del entorno, del medio ambiente. Y también cuando, pensando en el ser humano que vive el presente y se ve ahí prácticamente anclado en el presente, no piensa en el futuro. Hay muchas, así pasa con las organizaciones viven del presente, son altamente prósperas, son altamente productivas, son altamente competitivas, pero no piensan en el futuro, porque el presente es cambiante. Hoy una organización puede tener demanda con un producto, pero mañana no puede tener demanda con ese producto. Por eso es que hay que estar alerta de ir haciendo los cambios. Por eso es que los escenarios es una forma de pensar en el futuro. Cómo pensar que la organización sea más competitiva. Cómo pensar que la organización, su producto tenga una alta demanda. Cómo pensar que la organización genere un producto de alta calidad en el futuro. Por eso es que las organizaciones se mantienen, porque el futuro, el análisis que hace la alta gerencia es un futuro de 40, 60, 70 años, 80 años, y va dando respuesta, porque el futuro de la organización no se puede medir en 5, 6, 7 años. Más bien eso cae dentro de una planificación estratégica que está programada para entre 1 a 9 años. Entonces, pero el futuro de la organización es largoplacista, pasa de los 50 a 60 años. Por eso es que aquí la planificación prospectiva juega un papel importante, porque es la que se encarga de irradiar, de alumbrar toda la organización desde el presente hacia el futuro. Y es aquí donde la planificación estratégica, la planificación prospectiva se casa con la planificación estratégica. Porque la planificación estratégica es ir hacia el futuro, pero la planificación prospectiva está en el futuro. Es presentar los diferentes escenarios. Es el sueño de cómo se puede ver la organización. Es pensar en ese sueño, en esa forma de mirar la organización en el futuro, de que sea una organización altamente competitiva, porque el objetivo principal de toda organización, primero que sea altamente rentable, sea competitiva, que su producto sea de alta calidad, que es un producto que va a tener una alta demanda. Ese es el gran sueño de toda organización, que pueda ser una organización próspera, una organización altamente competitiva, una organización que va a dejar un beneficio tanto interno como externo para dicha organización. Por eso el futuro no se provee, el futuro se construye. Repito, el futuro de una organización no se provee, el futuro se construye. ¿Cómo construir el futuro de una organización? Lógicamente hay que hacer un largo recorrido, hay que ir haciendo los cambios del camino, cómo lograr de que la organización se mantenga dando respuesta a las exigencias de la sociedad o de los clientes que dependen de ella. Por eso es que los escenarios es una manera de representar para aclarar los tipos de acciones de hoy que podrían dar una respuesta en el futuro. Los escenarios permiten representar los diferentes, representar los diferentes ámbitos gerenciales de la organización. Porque el escenario, los escenarios futuristas, repito, tienen que ver con el talento humano, tienen que ver con los clientes, tienen que ver con la tecnología, tienen que ver
en sí, con la sociedad, con todo. Es decir, qué escenario, cómo yo voy a ver la organización dentro de 50, 60 años. De manera que los escenarios es una forma de pensar en el futuro de la organización. Perfectamente, aunque se vea un poco no muy claro, pero cuando el ser humano piensa desde su formación como profesional de cuál sería el futuro, lógicamente tiene que dar un largo recorrido. Yo en la Universidad de Guayana, por ejemplo, tuve 35 años como profesor universitario y yo entré como instructor del primer rango. Y yo pensaba en el futuro, porque para llegar a titular tenía que pasar a asistente, agregado, asociado y titular. Y en cada paso había que hacer un plan de investigación y para ser titular hay que ser doctor. Y hay que hacer una serie de estudios académicos, hay que hacer investigaciones académicas, que es bastante complejo. Y yo nada más con pensar en eso, yo me preguntaba, pero es que es bastante complejo. Pero cuando las organizaciones tienen metas, se plantean metas, y cuando el ser humano se plantea metas, asume los retos. Yo asumí el reto con todos los obstáculos que se me presentaron al camino, pero tenía perfectamente claro cuál era mi futuro. Porque si iba a hacer carrera universitaria, mi objetivo era llegar, mi meta era llegar a ser profesor titular, que es lo máximo. Y lo logré, donde se presentaron muchos obstáculos en el camino. Así son las organizaciones. Cuando las organizaciones se proponen para 40, 50 años de perfeccionar, de mejorar, de ser más productiva, de ir perfeccionando la calidad del producto, donde va a aplicar una tecnología de nueva generación. Eso se va logrando, se va perfeccionando. Indistintamente que en el camino se le van a presentar muchos obstáculos. Pero cuando la gerencia cuenta con un plan estratégico, cuando la gerencia tiene perfectamente claro lo que es el pensamiento estratégico de la organización, cuando la gerencia, cuando la organización cuenta con una filosofía de gestión, cuando la organización cuenta con una planificación estratégica que se casa con la planificación prospectiva, permite que puedan plantearse los escenarios de una forma plantearse los escenarios de una forma futurista, cómo dibuja la organización. Por eso es que, para ir concluyendo, los gerentes tienen que manejar una visión holística de la organización. Los gerentes tienen que manejar un mapa mental de la organización. Los gerentes tienen que ser una persona que tengan muchas habilidades, ser gerentes muy inteligentes, con una alta capacidad y que estén casados con la organización. Es la única manera de dibujar el futuro de la organización, porque lo importante es dibujar el futuro de la organización para que la organización permanezca para siempre, porque la idea es principal que la organización son perenne, es para permanecer donde se van perfeccionando. Por eso es que uno ve en el mundo muchas empresas que tienen 100, 200, 300 años porque han tenido visión y van de generación en generación. Eso es lo que se espera de la mayoría de las organizaciones. Pero cuando hay visión, que no se queden los gerentes del presente, sino que piensen en el futuro de la organización, donde tienen que ser cambios radicales, donde tienen que ser esfuerzos, donde muchas veces las organizaciones solamente a lo mejor están por debajo del punto de equilibrio, pero lo importante es que los gerentes estén claros que en esos momentos de incertidumbre es cuando las organizaciones se fortalecen más, pero cuando hay una identidad por parte de la alta gerencia y de los gerentes. De manera que los escenarios es una forma de pensar en el futuro de la organización. Los escenarios es importante que toda organización, su gerente maneje ese mapa mental para que puedan dibujar la organización cómo va a ser su comportamiento entre 40, 50, 60 años. De manera en conclusión, los escenarios son importantes, que toda la organización los conozca y los pueda presentar ante todo el personal y la alta gerencia pueda manejar mejor el futuro
que es el futuro de la organización, en donde sabemos que el futuro se construye, pero para construir el futuro hay que hacer un largo recorrido y hay que dar respuesta a todas las incertidumbres que se van a presentar en el logro de los objetivos y metas, tanto en el mediano como largo plazo. Espero que estos tips sirvan de reflexión una vez más de la importancia de presentar los escenarios de una forma de pensar en el futuro de las organizaciones.